Evangelio de Marcos en el capítulo 3, el verso 7 en adelante. Si usted lo tiene, dígame amén. Amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Dice la Escritura: mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Verso 8 y último: de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias le damos una vez más por todo su amor, su bondad y su misericordia. Le pedimos en el nombre de Jesús que sea usted guiándonos y enseñándonos cada día. Mi Dios, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, vamos a adentrarnos a estos textos que estamos leyendo. Una vez más, repito, esta enseñanza vendría a ser como la segunda parte de lo que estuvimos viendo el día viernes. Gloria a Dios. Es importante que nosotros le llevemos la secuencia, el hilo a las cosas que estamos viendo, porque a veces podemos llegar a pensar que es solamente por dar una enseñanza. No, con el favor de Dios siempre tratamos de darle una dirección, una secuencia hacia donde el Señor nos está llevando. Gloria a Dios. Encontramos en Marcos capítulo 3, el verso 7 y 8, en donde la Biblia nos habla que al Señor Jesucristo le seguían multitudes de personas. Y se da cuenta lo que estoy diciendo acerca de los teléfonos. Se da cuenta. Gloria a Dios. Ahora note que el verso 7 y el verso 8 nos habla acerca de realmente de que el Señor Jesucristo prácticamente nunca se encontraba solo, exceptuando cuando Él se iba a orar. Muchos versículos de la palabra de Dios nos enseñan que el Señor Jesús cuando iba a orar se iba solo, aparte, se alejaba del resto de los discípulos, pero el resto del tiempo Jesús estaba siempre bien acompañado, y no por un grupo pequeño de personas, sino por multitudes. Leamos una vez más el verso 7 y el verso 8 conmigo, por favor. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Note, gran multitud de Galilea y de Judea. Verso 8, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Note, grandes multitudes. Y es interesante que siempre el Señor, había muchas personas que lo estaban siguiendo. Y quiero adentrar el título o tema que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta hora. Y lo traigo en forma de pregunta, porque de toda esta cantidad de personas que seguían al Señor, una pregunta válida para nosotros hoy en día sería: ¿cuántas de estas personas seguían a Jesús porque lo amaban, porque estaban agradecidos o por alguna otra razón? Así que me gustaría introducirle el tema: ¿por qué sigues a Jesús? Quiero hacerle esa pregunta a usted, ya que nosotros somos parte del pueblo del Señor. Nosotros formamos parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y si usted nunca se ha hecho esta pregunta, pues hoy es bueno que se la haga. Permítame que yo se la haga y usted contéstese, por favor. ¿Por qué sigues a Jesús? Como estas grandes multitudes, había muchas razones del por qué ellos seguían al Señor, como también lo habrá en nosotros en esta oportunidad. Déjeme leerle algunas porciones bíblicas. Lucas capítulo 14, el verso 25. Miremos lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. Lucas capítulo 14, el verso 25. Cuando usted lo tenga, dígame gloria a Dios. Lucas capítulo 14, el verso 25, para que miremos que el Señor siempre estaba rodeado de multitud de personas. Gloria a Dios. Lucas capítulo 14, el verso 25, dígame gloria a Dios si usted lo tiene.
Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. Y sabemos que el Señor continúa hablando un poco más. Pero no te dice la palabra de Dios que grandes multitudes estaban siempre acompañando al Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14, el verso 15, por favor. Evangelio de Mateo en el capítulo 14, el verso 15. Gloria a Dios. Dígame amén cuando usted lo encuentre. Mateo capítulo 14, el verso 15, gloria al Señor. Aleluya. Amén, amén. Dice el Señor en Mateo capítulo 14, el verso 15 en adelante, dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, más de 8,000 o 10,000 personas estaban allí experimentando ese milagro que llevó a cabo el Señor Jesucristo, que es conocida esta historia como la alimentación de los 5,000. Marcos capítulo 8, el verso 1. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos. En el capítulo 8, el verso 1, estoy dando ciertos textos o versículos para que podamos entender lo que estamos mencionando acerca del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 8, el verso 1, si usted lo tiene, dígame amén. Marcos capítulo 8, el verso 1 en adelante, si usted lo tiene, dígame amén. Amén, amén. Dice el Señor en su palabra, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días, ¿cuántos días? Que están conmigo y no tienen que comer. Mire la pasión de esta multitud siguiendo al Señor. Y si los enviaren ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. En aquel entonces no había Uber, no había Raite, no había taxi, no había metro, no había avión. Amén. Sigamos leyendo. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracia, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusiese delante, y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Note, multitudes seguían al Señor, y es tremenda. Hay tanto que aprender de esta enseñanza, en donde vemos que las personas por 3 largos días no se habían separado del Señor. No, de 3 largos días. El día tiene 24 horas, es decir, mañana, tarde, noche, madrugada, andaban con el Señor. Algunos andaban de cerca y otros de lejos, y nadie se estaba quejando. Amén. Gloria a Dios. Nadie decía, ay, qué calor hace aquí. Ay, y si no pasa por mí el raitero, yo no voy. No, sin importar la distancia, ahí estaban buscando del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Andaban temprano, gloria a Dios. Juan capítulo 6, el verso 2.
Me emociono yo cuando empiezo a predicar, hermanos. Juan capítulo 6, el verso 12 en adelante. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Juan capítulo 6, el verso... Digo esto, hermano, porque a veces teniendo carrito y todos estos medios para movilizarnos, a veces como que se nos hace un poco difícil servir al Señor. Por eso la pregunta, ¿por qué sigues a Jesús? Juan capítulo 6, el verso 2, dígame aleluya si usted lo tiene. Dice, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Verso 3, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y la historia continúa. Estoy trayendo estos versos para que podamos entender que el Señor estaba lleno de grandes multitudes. Pero una vez más hago la pregunta, ¿qué pasaba con estas personas? ¿Realmente cuál era la razón, el motivo, la causa por la que ellos andaban siguiendo a Jesús? ¿Será que era por los milagros? ¿Será que era por la comida? ¿Será que era por la provisión? ¿Será que realmente estaban agradecidos con Él? ¿O cuál sería la razón? Lo importante es que Jesús estaba lleno o rodeado, mejor dicho, de muchísimas personas. Ahora debemos entender que muchas de estas multitudes que seguían al Señor Jesucristo, muchos de ellos realmente nunca lograron entender el motivo, la razón por la cual ellos realmente seguían al Señor. ¿Por qué digo eso? Porque si ellos realmente hubieran entendido el por qué estaban siguiendo a Jesús, nunca lo hubieran dejado solo al momento que Jesús fue arrestado. Vaya conmigo a Mateo capítulo 26, el verso 55. Mateo capítulo 26, el verso 55. Por favor, cuando usted lo tenga, dígame amén. Mateo capítulo 26, el verso 55. Amén. 26, 55. Amén. Dice la Escritura, en aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espada y con palos para prender. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Amén. Entonces nos damos cuenta que al momento que el Señor estaba siendo arrestado, todos los discípulos y por supuesto las multitudes que habían experimentado milagros, sanidades, provisión, prodigios, cosas sobrenaturales, no estaban en ese lugar. Eso nos da a entender que muchas de estas personas realmente no sabían por qué estaban siguiendo a Jesús, o por qué no decirlo, algunos realmente solo le estaban siguiendo porque Jesús les daba algún tipo de bendición, como sanidad, milagro, provisión, etcétera, etcétera. Pero nosotros entendemos en este tiempo que nosotros sí estamos plenamente convencidos del por qué estamos siguiendo al Señor Jesús. Amén, hermanos. Amén, amén. Pregúntele al hermano que tenga la par. Dígale, hermano, dígale, hermana, usted está seguro, usted está convencido, usted sabe por qué está siguiendo al Señor Jesús. Porque no vaya a ser que de plano diga a alguien, no, yo estoy aquí porque alguien me trajo. O yo estoy aquí porque hay refrigerio al final del culto. ¿Quién quita? Perdóneme, solo estoy usando un poquito la imaginación, pero nosotros más que cosas naturales o físicas que encontramos en esta tierra, nosotros debemos de estar plenamente seguros, convencidos del por qué estamos siguiendo al Señor. Yo creo que nosotros estamos convencidos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Pastor, que Él es nuestro refugio. Y que solo en Él obtenemos todo lo que nosotros necesitamos, tanto espiritualmente como materialmente. Solo en Él, queridos hermanos.
Ahora note que el Señor Jesucristo, la Biblia dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Vaya conmigo a Mateo capítulo 8, el verso 20. Mateo capítulo 8, el verso 20. Gloria a Dios. Como decimos en mi tierra, Jesús no tenía ni dónde caerse muerto. Ese es un dicho bien común en mi tierra, en mi país. Y creo que en Centroamérica es bastante conocido. Mateo capítulo 8, el verso 20. Jesús, materialmente hablando, no tenía nada, no poseía nada. Mateo capítulo 8, el verso 20 dice la escritura: Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y nosotros amargados a veces porque la cama nos incomoda, que está muy vieja. Todavía diríamos allá en mi tierra que son camas de resorte, de hierro, que traen unos resortes en medio, y cuando ya está viejita y se rompe los alambres, pues esos resortes se vienen encima y le puyan la espalda a uno. Pues imagínense, pero aún así, eso es una grande bendición de Dios. Hay gente que se queja del lugar donde vive. Amén. Pero mire, el Señor ni siquiera tenía donde recostar su cabeza. El Señor Jesucristo no tenía una refrigeradora, amén, que la abre, juguito, agüita, que gelatina, que esto y que lo otro. Ahí encuentra de todo. Que hasta se pudren las cosas a veces y se pierden. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora note, queridos hermanos, que notamos que el Señor Jesucristo prácticamente, materialmente hablando, no tenía nada. Sin embargo, sabemos que Él era nuestro Dios manifestado en la carne, que Él es la resurrección y la vida, que Él es el primero y el postrero, y usted y yo debemos de estar plenamente agradecidos con el Señor. Ahora, note que el Señor Jesucristo en cierta oportunidad dejó la fórmula o la manera como Él quería que lo siguiéramos. Y esto no solamente se lo dijo a aquellas multitudes o a aquellos discípulos que estaban un poco más cerca de Él. El Señor es tan bueno, tan grande y misericordioso que lo ha dejado establecido en su bendita palabra. ¿Para quiénes? Para todas las miles de personas que hemos venido a los pies del Señor Jesucristo. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 14, el verso 25, en donde vemos la manera como Él quiere que le sigamos. Porque a lo mejor alguien le está siguiendo como cree que le tiene que seguir. Pero el Señor dice, si me vas a seguir no de la manera que tú quieras o como tú lo estás creyendo o pensando. Hay una manera como yo quiero que tú me sigas, dice el Señor. Lucas capítulo 14, el verso 25 en adelante. Si usted lo tiene, dígame aleluya. Aleluya. Lucas capítulo 14, el verso 25 dice el Señor: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, note, mucha gente va detrás de Él, se da la vuelta y comienza a enseñar. ¿El qué les comienza a enseñar? Sigamos leyendo en el verso 26, por favor. Y dice, si alguno viene a mí, escuche, si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué tremendo está eso, ¿verdad? Estas mismas palabras que le dijo a esa grande multitud, porque él notó que había multitud, y la palabra multitud está hablando de miles, hermano. No está hablando de 10, de 20, está hablando de miles de personas. Entendemos el milagro de los 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Estamos hablando de posiblemente 8,000, 10,000 o más personas. En el otro milagro de los 4,000 sabemos que había más de eso, contando las mujeres y los niños. Nos damos cuenta que el Señor aprovecha
ese momento crucial en donde hay muchísimas personas y comienza a decirle lo que estamos leyendo en el verso 26. Una vez más, léalo conmigo y dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En pocas palabras, el Señor nos está diciendo que si alguien lo quiere seguir a Él, tiene que aborrecer, tiene que poner una barrera, una línea, tiene que guardar distancia. ¿De quiénes? En este caso hace una lista de los familiares cercanos como lejanos. Y quiero hacer la aclaración: el Señor le está diciendo no te lleves con ellos, no les hables, no les dirija la palabra. No está hablando nada de eso el Señor, sino al contrario. Él dice: si alguno viene a mí, es decir, si alguien quiere seguir al Señor, va a tener que comenzar a poner una distancia con cada uno de estos seres queridos, cercanos o lejanos. En pocas palabras, va a tener que establecer una línea para con la familia. ¿Pero por qué con la familia?, se preguntará usted. Porque sencillamente todos estamos ligados sentimentalmente hacia un familiar. Todos estamos ligados hacia alguien, un ser querido, alguien que apreciamos y valoramos: papá, mamá, hermanos, esposa, esposo, hijo, etcétera, etcétera. Pero debemos entender que muchas veces la misma familia puede ser un obstáculo. Diga conmigo: un obstáculo para que nosotros no sirvamos a Dios como tenemos que servir. Se me quedaron callados. Hermanos, a veces la misma familia puede ser un tropiezo para servir al Señor. A veces el mismo esposo o la misma esposa, los mismos hijos pueden servir de tropiezo para servir al Señor como Él dice que lo sirvamos. Porque una cosa es servir al Señor como yo quiero servirle, y otra cosa es como Él quiere que yo le sirva. Es importante que nosotros entendamos eso. Ahora, el segundo aspecto que el Señor menciona: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomando en cuenta que no es que vamos a ir a botar un palo por ahí, vamos a fabricar una cruz, o la vamos a llevar donde el carpintero y nos haga una cruz pesada, literal, como hace la tradición cada año. No está hablando de eso. Está hablando de que nosotros vamos a tener que renunciar a cosas que nos gustan, que nosotros vamos a tener que esforzarnos para poder caminar y agradar de la mejor manera a nuestro Dios. Amén, amén. Por eso dije, esta enseñanza está muy relacionada con la que vimos el día viernes. Ahora, es interesante que nadie quiere esforzarse un poquito más de lo que ya lo está haciendo. Casi nadie quiere tomar esa decisión para abandonar cosas que sabes que no le agradan al Señor. En pocas palabras, si yo sé que algo no le agrada al Señor, yo tengo que negarme o apartarme de todas estas cosas para poder ser discípulo del Señor Jesucristo. Amén. En pocas palabras, el Señor está diciendo: si me vas a seguir, tienes que convertirte en un discípulo. Si tú no eres mi discípulo, entonces sencillamente tú no me puedes seguir, porque me vas a seguir según tu propio criterio. Vas a pensar que las cosas son como tú quieres, pero la realidad es que el discípulo es distinto. Permítame darle la definición de lo que es un discípulo. El diccionario nos dice que un discípulo es alguien que sigue las enseñanzas y el ejemplo de Jesús al pie de la letra. Alguien que siempre está aprendiendo de la palabra de Dios. No, de Jesús está con esa gran multitud de gente y se vuelve a ellos y dice: si alguno de ustedes, a mí me está hablando, sí, a ti te estoy hablando, a mí, yo.
No, pero yo pensé aquí porque aquí dan comida, aquí esto, y hay música y todo eso está muy bonito. Y dice el Señor, si tú realmente me quieres seguir, te tienes que convertir en discípulo. ¿Cómo así, señores? ¿Y eso de discípulo de qué se trata? Bueno, alguien que sigue las enseñanzas y el ejemplo de Jesús al pie de la letra. En pocas palabras, igual que nosotros, hermano. Así como nosotros seguimos las enseñanzas del Señor Jesús al pie de la letra, nosotros no tenemos problemas con venir a los cultos. Amén, hermanos. Amén, amén. Nosotros no tenemos problemas con los ayunos, ¿verdad, hermanos? Amén, amén. Nosotros no tenemos problemas con las vigilias. Amén, hermanos. Amén, amén. Nosotros no tenemos problemas con la oración. Amén, hermanos. Amén. Y no una oración corta, una oración larga. Nosotros no tenemos problemas con estudiar la palabra de Dios. Amén, hermano. Podemos pasar horas y horas leyendo la palabra de Dios y nos gozamos y nos alegramos porque el Señor nos habla a través de su bendita palabra. Entonces el Señor dice, si me vas a seguir, me vas a seguir, pero te vas a tener que convertir en un discípulo. Vas a tener que dejarte instruir, vas a tener que dejarte transformar, vas a tener que apartarte de cosas que tú sabes que no me agrada. Vas a tener que cortar vínculos con amigos, familiares, vecinos y todas las personas que muchas de ellas no te están ayudando a crecer espiritualmente. Amén, amén. Porque, hermano, la realidad, no nos hagamos tarugos, le dijo aquel, el chompir al botija. Pero hay cosas, hermano, hay familiares que no nos edifican de nada. Amén, así es. Hay familiares que no nos edifican nada. No digo no le hablen, no. Hay que orar por ellos. Amén. Para que el Señor les toque, les ponga en su corazón, que cambie, que entregue su vida al Señor. Pero hay familiares que no nos traen nada positivo a nuestra vida. Entonces eso hay que mantenerlos de lejitos. Es importante que nosotros tomemos en cuenta lo que el Señor está diciendo en Lucas capítulo 14, el verso 25 en adelante. Si alguien quiere seguirme, está diciendo el Señor, tiene que apartarse, tiene que tomar medida, tiene que comenzar a cambiar, tiene que dejarse guiar, tiene que dejarse transformar. Amén. ¿Usted está dispuesto a ser guiado por el Señor? ¿Usted está dispuesto a ser transformado por el Señor? ¿Está dispuesto a dejar todas esas cositas que usted sabe que hace tiempo tendría que haberlas dejado? Y no las quiere dejar, ahí las anda cargando. Y le voy a dar una noticia triste. Cuando se muera no se va a llevar nada de eso. Nada, hasta le van a quitar todo eso que era de oro, de plata y todo, se lo van a quitar. Nadie, no, es desperdicio. ¿Para qué se lo va a llevar? Mejor lo quedamos acá. Tenemos que entender, hermanos, que si nosotros sabemos que algo no está bien, hay que irlo cortando, porque nosotros tenemos que convertirnos en discípulos del Señor. Ahora note la razón primordial que establece el Señor Jesucristo para que nosotros nos convirtamos en discípulos. Lo encontramos en muchos versos de la palabra de Dios, pero es interesante que el Señor recalca y enfatiza en que nos convirtamos en discípulos. Amén, amén. ¿Y eso cómo se obtiene? ¿Cómo se consigue? ¿Será que lo consigo en la Walmart, en Home Depot, ahí en la frontera? ¿Será que consigo ahí que me digan cómo ser discípulo? No. Para ser discípulo necesitamos doblar rodillas, humillarnos, someternos a la palabra de Dios, congregarnos y perseverar todos los días hasta el fin del mundo. Eso se logra con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con pasión, con sacrificio, pero tenemos que ser discípulos del Señor. Por eso dije hace un momento, si el Señor Jesucristo no tenía nada materialmente hablando. Y hay quienes que tienen el concepto, no, yo me vuelvo evangélico y ahora voy a ser rico. Por ahí anda mucho loco diciendo que los pastores somos millonarios. Yo no sé de quién está hablando. ¿Usted me mira con los mismos saquitos o me mira un saco nuevo cada semana? Los mismos zapatos, miren, toda la semana los mismos zapatos. Y ahí anda mucha gente loca sin sentido diciendo que los pastores son millonarios. A saber que me diga cómo hacerle entonces, porque aquí no está pasando nada de eso. Porque no estamos interesados en eso, estamos interesados en predicar la verdad de la palabra de nuestro Dios.
estamos interesados en esas cosas. Necesitamos, claro, porque hay que solventar cosas, necesidades económicas que tenemos, pero al final de cuentas Dios provee de una o de otra manera. Tenemos que convertirnos en discípulos del Señor. Amén. Cuando usted me vea con un saco de $10,000 de marca, entonces aflijas. Cuando me vea que me viene un helicóptero, viene de allí aterrizando para bajar al pastor René Chávez, entonces allí se preocupe, cuando me miren ese carro todo viejo y todo, no, lo mismo, no se preocupe, somos de lo mismo. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo no tenía nada de esto, hermanos. Acabamos de leer, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Amén. Amén. Así que por ahí hay que hacer a un lado y reprender esas cosas que la gente dice, no, los pastores son millonarios, por eso no hago esto, no hago... No, hermano, nosotros estamos tratando de servir al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, note la segunda razón del por qué el Señor Jesucristo está enfatizando en convertirnos en sus discípulos es porque sencillamente el Señor nos está diciendo que debemos tener cuidado con nuestros sentimientos. Diga conmigo, yo debo tener cuidado con mis sentimientos, porque todos estamos ligados a familias, amigos, seres queridos, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque muchas veces podemos llegar a tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos y no en la razón. Lo voy a volver a decir, a veces podemos tomar decisiones basadas en nuestros sentimientos y no en la razón. Usted sabe que la mayoría de veces la razón no encaja con los sentimientos. Los sentimientos muchas veces hacen cosas locuras y no le importa lo que va a pasar, pero sabemos que es algo temporal. Pero en el Señor, usted y yo tenemos que usar la razón para poder convertirnos en discípulos del Señor. Y la razón número 3 es que debemos de estar preparados para pasar por situaciones de todo índole en esta vida y por supuesto renunciar a nuestros deseos propios o personal. ¿Quién no ha pasado una situación difícil cuando está en el Evangelio del Señor Jesucristo? Yo creo que todos. Amén. Pero sin embargo, a lo mejor alguien estará diciendo, no, cuando yo me haga cristiano, entonces me va a abundar el dinero, el trabajo, las cosas materiales, económicas, y yo no voy a tener necesidad de nada de eso. Pues se ha equivocado. Eso no lo dice la palabra de Dios. Vamos a pasar por diferentes situaciones, pero el Señor ha prometido estar con cada uno de nosotros, aun cuando estemos pasando en cada una de estas situaciones. Nunca ha dicho que no vamos a pasar, pero sí nos ha dicho que va a estar con nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier cosa que estemos pasando. En pocas palabras, una vez más, ¿qué significa seguir a Jesús? Pregúntele una vez más a su hermano que tiene a la par y dígale, hermano, ¿qué significa seguir a Jesús? Bueno, seguir a Jesús, según el diccionario, nos dice que debemos de vivir de acuerdo a sus enseñanzas, a las enseñanzas de Jesús. ¿Y dónde encontramos las enseñanzas de Jesús? En la Biblia. En las Escrituras. Ahora, vivir de acuerdo a sus enseñanzas y ejemplo, renunciando, diga conmigo, renunciando a su propia voluntad y adoptando una actitud de fe y obediencia a Dios. Si nosotros no renunciamos a lo de nosotros, el Señor no puede hacer la obra en nosotros, hermanos. Si yo no renuncio a algo, no puedo agarrar lo otro. El Señor no puede hacer la obra en mí porque yo estoy poniendo mi mirada o mi atención o estoy enfocado en cosas que ya no me edifican, ya no me ayudan. Si yo no suelto eso, entonces el Señor no puede hacer la obra que tanto quiere hacer, porque estas cosas obstaculizan, muchas veces estorban para que el Señor a través de su Santo Espíritu haga la obra en cada uno de nosotros. En pocas palabras, vivir o servir al Señor
o seguirle al Señor significa que debemos ser obedientes al Señor y tener fe para creerle. Seguir a Jesús no se limita a la asistencia de la iglesia nada más o a una oración. Requiere una obediencia completa a los mandamientos para con nuestro Dios. Amén. ¿Sabía usted que hay obediencia a media? Una cosa es ser obediente a media y otra cosa es ser obediente en su totalidad. Amén. El obediente a medias le dice que haga algo y hace las cosas a media o como él cree que tiene que hacer. Pero el que es obediente de verdad lo hace todo al pie de la letra. Vaya conmigo por favor a Hechos capítulo 5, el verso 29. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5, el verso 29. Tengo que apurarme acá. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5, el verso 29. Tenemos que tratar de obedecer a Dios, no a los hombres. Gloria a Dios. Hechos capítulo 5, el verso 29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Aleluya. ¿Qué hacemos, hermano? ¿Obedecemos a Dios antes que a los hombres? Una vez más, no me está poniendo atención. ¿Obedecemos a Dios o a los hombres? Adiós. ¿O a los hombres antes que a Dios? Amén. Se da cuenta que a veces en las familias encontramos un creyente, alguien que está viniendo a la iglesia, y uno que no es convertido. El que no es convertido siempre está empujando o presionando al que está tratando de servir al Señor. Y si tienen hijos de por medio, la cosa a veces puede ponerse peor. El convertido está luchando para que sus hijos traten de servir a Dios de la mejor manera. Las niñas que se vistan como santas para Dios, los niños que anden bien para Dios, el creyente. Pero el que es inconverso está presionando y diciendo: no, ¿para qué haces eso? Mejor ponles mejor vístelo de esta manera, mejor arréglalo de esta manera, mejor enséñale otra cosa. Y empieza ese conflicto de estira y encoge en donde el creyente quiere venir a los cultos con los niños, aunque sabe que la persona inconversa puede ser varón o mujer, sabemos que él se queda en casa, pero siempre va a estar con ese conflicto donde está batallando para traer a sus hijos a la casa de Dios, mientras que el otro está batallando para que no vengan a la casa de Dios. O para que cuando regresen de la casa de Dios, irse por ahí a cualquier cosa, a perder la bendición que el Señor les acaba de dar. Entonces noten, nosotros tenemos que obedecer a Dios primero. Así que si usted como esposo o esposa, hay alguien acá y tiene a alguien converso y su esposo le dice algo que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Obedecer a Dios o obedecer a su pareja? Adiós. Se puso buena la cosa, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros tenemos que obedecer al Señor. Tenemos que tratar de hacer lo mejor para nuestro Dios. Y debemos de orar por los hermanos que están en esa situación, porque no es fácil ese tipo de vida. Tarde o temprano, si no se tiene cuidado, pueden pasar muchas cosas indebidas. Deuteronomio capítulo 28, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 28. Estamos hablando de que seguir al Señor Jesucristo significa que yo soy obediente al Señor. Aleluya. Como nuestros hijos son obedientes a nosotros. Amén, hermanos. ¿Por qué tanto silencio? Usted le dice quédate ahí y se queda ahí. No se mueve. No respire. No respire. Amén. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 28, gloria a Dios, el verso 1. Estamos hablando de que seguir al Señor significa convertirnos en discípulos, pero el hecho de ser discípulo no significa solamente decir, yo soy un seguidor de Cristo, yo sirvo a Cristo. No, yo tengo que ser obediente al Señor. Amén, Señor. Porque si no soy obediente, entonces soy automáticamente
lo contrario. Amén. Amén, amén. 28 de Deuteronomio dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. El verso 11: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a sus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciere los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a la siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Está diciendo el Señor: si tú guardas todo esto y no te apartas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces yo voy a hacer todo esto. El Señor está diciendo: si eres obediente. Amén. Si eres obediente. Si no eres obediente, entonces usted siga leyendo del verso 15 del capítulo 28 de Deuteronomio, y usted notará qué le pasa a los desobedientes. Amén. A los que dicen: yo prefiero hacerle caso a lo que dice el gobierno, yo prefiero hacerle caso a lo que dicen en la escuela para los niños, aunque le estén hablando y cambiándole la mente a los niños desde temprana edad. Yo prefiero hacerle caso a lo que dice el esposito, la esposita, el fulano, el mengano, el patrón del trabajo, etcétera. Entonces llegará un momento que usted está obedeciéndolo a él y está dándole la espalda al Señor. Amén, amén. Ahora, la obediencia es crucial para toda persona que quiere seguir al Señor. Número 2, seguir al Señor significa que tenemos que tratar de imitar la manera como el Señor se comportó cuando estuvo en esta tierra. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 2, el verso 21. Gloria a Dios. 1 de Pedro capítulo 2, el verso 21. Yo debo de tratar de ser como Cristo. Tratar de imitarlo implica imitar la vida de Jesús, que fue una vida de humildad, es decir, la altivez, el orgullo y todas esas cosas no caben en la vida de un verdadero discípulo del Señor, sino una actitud de humildad, de servicio, de compasión y de sacrificio. Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 21 en adelante. Dígame aleluya si usted lo tiene. Dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, igual que nosotros, no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Verso 24, quien llevó él
mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuiste sanado. Es decir, amados hermanos, tenemos que tratar de imitar la manera como vivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos carros tenía el Señor Jesucristo? ¿Cuántas casas tenía el Señor Jesucristo? ¿Cuánta ropa de marca tenía el Señor Jesucristo? Podía abrir el closet y decir, esta para el lunes, martes, miércoles, jueves, y me tengo para repetirme la otra semana, y la otra, y la otra, y la otra. No tenía nada. No me malinterprete, no estoy diciendo que no debemos comprar ropa, no estoy diciendo, solo digo que debemos de ser humildes. El tener todas estas cosas no significa que la cabeza se nos va a crecer, sino todo lo contrario, con humildad, con sencillez de corazón, servir al Señor, tratando de parecernos cada día más y más al Señor. Amén. Pocos amén, pero eso es la verdad. Evangelio de Juan, capítulo 13, el verso 15. Espero que nadie se incomode cuando toco el tema de la ropa, ¿verdad? Gloria a Dios. Este pastor, como él no se viste bien, quiere que yo ande igual que él. Como él anda todo descombinado, quiere que yo también ande todo descombinado. Gloria a Dios. Como él no se compra nada, yo quiere que yo ande igual. Si yo tengo, puedo. Claro que sí, hermanos. No estamos hablando de los bienes materiales. Estamos hablando de mantener nuestra humildad, sencillez en todo tiempo. Amén, amén. Juan, capítulo 3, el verso 15. Si usted lo tiene, dígame amén. Mire las palabras del Señor Jesucristo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Así como el Señor Jesucristo hizo, así también nosotros tenemos que hacer. El discípulo debe de parecerse al Señor, hermanos. Nadie dijo amén. El Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Amén. Espero que cuando lleguemos a ese momento de lavar los pies a los hermanos, todos estemos ese día acá en el servicio. Y no vamos a reportar enfermos. Vamos a decir, no, yo lavarle los pies, no, lleno de hongo y que no sé qué, no. Por favor, no, yo no. Mis manos son sagradas. Me las voy a lavar con cloro bien para no. El Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Se puso a disposición de todos. Punto número 3. Renuncia al egoísmo. Seguir a Jesús significa que yo debo renunciar al egoísmo. Seguir a Jesús requiere renunciar a mi propia voluntad y egoísmo y ponerlo todo en las manos de nuestro Dios. Aleluya. Ya esos amén fueron bajando poco a poco, como que los globitos se fueron reventando a po. Colosenses capítulo 3, el verso 5 adelante, hermano. Estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Es escuela dominical, aprendemos de la palabra del Señor. Por eso leemos un poco más textos que lo habitual que hacemos los días viernes. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, el verso 5 en adelante. Gloria a Dios. Dígame amén si usted lo tiene. Colosenses capítulo 3, el verso 5. Si usted no lo ha encontrado, avíseme, hermano. Yo lo espero acá. No se preocupe. Yo puedo quedarme toda la tarde aquí, toda la noche y no tengo problema. Amén. La idea es que leamos lo que dice la palabra de Dios, hermano. No estoy interesado en completar las 4 páginas que tengo, apenas voy por la segunda. Amén. Sino más bien en que leamos lo que dice la palabra del Señor. Amén, amén. Colosenses capítulo 3, el verso 5 dice la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, ¿qué es eso? Todos sabemos qué es eso, no se haga. Impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Claro que sí, eso éramos antes cuando vivías en ellas. Verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo debe ser la vestimenta del cristiano? Santos y amados. Vestíos pues como escogidos de Dios, no como lo dice la revista de fama o de popularidad allá afuera, o lo que dice la televisión. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, que es la parte más bonita, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Amén. Señor. Es decir, si alguien hizo algo y me ofendió, lo primero que tiene que venir en mi mente es perdonarlo así como el Señor me perdonó. Aguantarlo así como Cristo nos aguanta. No debe venir el pensamiento: ¿y por qué me dijo eso? No, que eso, y pastor, y me dijo eso, y no tenía que haberme... No, ese pensamiento no tiene que estar en nosotros. Amén. Tenemos que decir: lo perdono, Señor, así como tú me has perdonado, yo también lo perdono. Amén, amén. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 31. Gloria a Dios. Amén, amén. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 31. Espero que nadie esté diciendo a qué horas va a terminar el pastor, o lo esté pensando como que ya se pasó del tiempo, ya el estómago, el reloj del estómago está avisando que ya el tiempo se le está acabando. Primera de Corintios capítulo 15, el verso 31. Gloria a Dios. Dígame aleluya si usted lo tiene. Mire el apóstol Pablo hablando acá y dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Es decir, el hermano Pablo todos los días moría. ¿A qué? A las cosas de esta tierra, a los deseos que encontramos en nuestra carne. Todos los días los ponemos a los pies de Cristo. Punto número 4, amor y servicio. Seguir a Jesucristo significa que nosotros lo amamos y estamos dispuestos a hacer lo que sea. Marcos capítulo 2, el verso 29. ¿Usted está dispuesto a hacer lo que sea por el Señor? Aleluya, amén. Bueno, esto como que lo que sea habría que ver, pastor. Si me conviene lo hago y si no, pues no. Ese es el pensamiento de la mayoría. Pero un discípulo, un verdadero discípulo, hace lo que sea. Mire los fanáticos de los equipos de fútbol, hermano. No les importa si va a estar soleado, si va a ser frío, si va a llover. Bueno, allá en mi país le tiraban los grandes pocotes de cerveza en los vasos llenos de que debería ser de cerveza. La gente se orina y los tira ahí y la gente no le importa. Está dispuesto a hacer lo que sea. No anda diciendo: ay, qué caro está el ticket. No, me contento la gente que va a estar en primera banca o en primera fila, y la gente contenta. Está dispuesto a hacer lo que sea. No anda diciendo: ay, no me van a dar permiso en el trabajo. No, contento, pide permiso con anticipación y se programa para asistir a todas estas cosas. Aleluya. ¿O seré que solo yo lo he visto? Mire cuando van los artistas que van ahí, los palenques y todo eso, lleno de gente.
Las iglesias ven vacías y la gente ahí llena en esos palenques. Y la gente programa, no tiene dinero, pero ese día como que a saber de dónde sacan dinero, pero compran todo lo que necesitan ahí. Amén, hermano. Entonces estamos hablando de amor y servicio para el Señor. Marcos capítulo 2, el verso 29 en adelante, dice la escritura: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Verso 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo, ¿cómo es? El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. ¿Cómo debemos de amar a Dios? ¿A medias? ¿Cómo debemos amar a Dios? Ay, es que no tengo ganas de ir al culto, mejor no voy. ¿Eso es una manera de amar a Dios? No. Ah, es que no tengo ganas de leer la palabra. ¿Eso es una manera de amar a Dios? No. El verdadero discípulo está dispuesto a esforzarse, a apasionarse, a hacer aquello que le agrada al Señor, como cuando usted andaba de novio queriendo conquistar ahí a la susodicha. Acuérdese, no hay nada que hacer, todo lo mejor, presentando la mejor imagen, la mejor cara, hasta sacaba la billetera ahí, aunque fueran billetes falsos ahí, pero los de enfrente que vea que tiene billete para impresionar. Yo no sé si usted lo ha hecho. Para presentar la mejor cara, para apantallar, decimos allá en mi tierra, y que esa gacela, que caiga rendida. Y digo, aquí me gané la lotería, aquí sí voy por buen camino. Y cuando ya entra y ya están casados y la cosa, ¡ay, surprise! Y se da cuenta que la cosa cambió. Hermanos, tenemos que darnos el todo por el Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos que darnos el todo. No le hagamos mala cara a la oración, hermanos, a los ayunos. Vengamos a los ayunos, hermanos. Sé que hay tanto que hacer en casa, lo sé perfectamente, pero hagamos el esfuerzo por venir a los ayunos. Y razón número 5, debemos de tener compromiso y entrega para el Señor. Póngase en pie, por favor. Debemos de estar comprometidos con el Señor. Y alguien dirá, no, pastor, yo no me he comprometido todavía, por eso no me caso, porque no quiero que me pongan la soga al cuello. Bueno, aunque esté soltero, tiene que comprometerse con el Señor y entregarlo todo. En pocas palabras, o estás adentro o estás afuera. Amén. O estás adentro o estás afuera. Seguir a Jesús requiere una entrega total. Seguir a Jesús requiere una entrega total a su servicio y una disposición a sufrir por Él si es necesario. Nosotros no hemos padecido nada de lo que padeció la iglesia primitiva, hermanos. Si yo le traigo, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, Jacobo y todos los hermanos que hubieron en la iglesia primitiva, ellos estuvieron dispuestos a poner su pellejo por causa de servir, por causa de seguir al Señor Jesucristo. Amén. Ellos estaban dispuestos a pagar con su vida. No tenían problemas ellos con pagar con su vida. Estaban dispuestos hasta separarse o ausentarse de la familia por largas temporadas con tal de llevar el evangelio del Señor Jesucristo que se siguiera expandiendo. ¿O usted cree que ellos estaban solteros todos? No. Tenían familia. Tenían hijos. Pero al final ellos entendieron lo que el Señor dijo en Lucas capítulo 15 que leí, 14.